Patologías del sistema urinario. El sistema urinario se compone de 4 elementos. El riñón, que es donde ocurre la filtración de los desechos. El uréter, que es la conexión de los riñones y la vejiga. La vejiga, que es el lugar de almacenamiento de la orina. Y finalmente la uretra, que es la vía de eliminación del desecho de la orina. Anatómicamente hablando, los riñones están ubicados a nivel caudal del músculo diafragmático. En otras palabras, están ubicadas en las primeras vértebras lumbares del cuerpo. También estos órganos están situados detrás de la guarnición peritoneal, es decir, no están envueltos por el peritoneo de la cavidad abdominal. Hablando sobre la funcionalidad de este órgano en particular, es la de filtrar los desechos producto de los metabolismos de los tejidos del cuerpo, ya que si estos desechos no son filtrados se pueden acumular en sangre provocando toxemia y lesiones. Básicamente los 3 desechos principales son la urea, que es un desecho formado en el hígado tras el metabolismo de las proteínas. Este desecho no es tóxico. En segundo lugar tenemos la creatinina, que es un desecho ocasionado en los músculos producto de su mismo metabolismo y tampoco es un desecho tóxico. Y finalmente el ácido úrico, que es un desecho producto del metabolismo de los genes, y este sí es tóxico, ocasionando futuras lesiones como problemas en la presión sanguínea y enfermedades asociadas a daño renal, si es que los niveles de este desecho se ven aumentados en sangre. La filtración de esta sustancia ocurre en unidades llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas. La filtración de estos elementos, de estos desechos, ocurre en el glomérulo. De ahí, el circuito pasa por el túbulo corneado proximal, que aquí ocurre la absorción de ciertos desechos que son de utilidad para el organismo, como el agua, el sodio, el calcio, el fósforo, el magnesio, etc. Continuando el recorrido, se pasa por el asa de Henle, que tiene 2 porciones, una permeable al agua, donde se absorbe agua, que es la porción descendiente, y la porción ascendiente, que es impermeable al agua y por ende se absorben iones. Y por último tenemos el túbulo contorneado distal, que aquí básicamente se absorbe solo agua. Finalmente, estos desechos son conectados en un túbulo colector que termina en dirección a la pelvis renal y finalmente estos desechos terminan en la vejiga. En otros casos los riñones también intervienen en la regulación de la acidez del organismo y también en la regulación de la presión arterial al manejar volúmenes de agua y sal. Con respecto a las hormonas que son secretadas por este órgano, se destaca la eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. La renina, que es una hormona que regula la presión arterial, y el calcitriol, que es una hormona que es la forma activa de la vitamina D y ayuda a mantener los niveles normales de calcio y fósforo en el cuerpo. Ya hablando sobre la histología del riñón, como se puede ver acá en el puntero, se describe la corteza del riñón, donde aquí están ubicados los glomérulos, que es donde ocurre la filtración de estos desechos, y los túbulos proximales y distales. De la corteza se puede seguir la continuidad a esta porción más interna llamada médula,
y que la médula conecta con la pelvis renal, y finalmente de la pelvis renal se da origen al uréter. Si hacemos un zoom a esta muestra histológica, podemos visualizar estos globos, por decir algo, que son llamados glomérulos. Estos glomérulos tienen un espacio en blanco, como se puede ver, que es el espacio de Bowman. Y que en este espacio se describe también el polo urinario. En el lado contrario, donde está el puntero en este momento moviéndose, se describe el polo vascular, que es básicamente la área de unión del vaso sanguíneo al glomérulo. A nivel macro, se puede ver que un gran porcentaje de estos túbulos está repleto de citoplasma. Estos túbulos en específico son los túbulos proximales, y los túbulos en donde su lumen se puede ver un espacio en blanco, como estos donde está el puntero en este preciso momento, son los túbulos distales. Para visualizar lesiones a nivel renal, la técnica post-mortem utilizada es la necropsia. Los instrumentos a utilizar al momento de realizar una necropsia pueden ser muy variados y dependen mucho del lugar y sobre todo el animal a estudiar, ya que generalmente no se utilizan los mismos instrumentos quirúrgicos para un animal de producción que con un animal de compañía, que por lo general resultan ser perros, gatos e incluso algunos animales exóticos como aves y reptiles. En este caso, el objeto de estudio es un Felis gatus, comúnmente conocido como gato, cachorro de aproximadamente 3 meses de edad, de color gris, encontrado muerto a la orilla de la carretera, por lo cual se utilizaron los siguientes materiales. De izquierda a derecha se describen guantes de látex como medida de bioseguridad básica, mascarilla, ya que no se sabe su procedencia, tijeras, y en caso de animales pequeños se recomienda usar tijeras aguda roma o roma, ya que de esta manera evitamos pasar a llevar un órgano con la punta de la tijera al momento de abrir e inspeccionar las cavidades. Pinzas anatómicas, dientes de ratón, pinzas Kelly para sostener tejidos, mango bisturí y por supuesto la hoja bisturí, bolsas de basura, suturas, frascos estériles para tomar nuestras muestras y formalina en proporción de 1:10, lo que significa que cada 1 litro de solución fijadora hay 100 ml de formalina y los otros 900 ml corresponden a agua común. Una vez teniendo a nuestro objeto de estudio una posición cómoda para trabajar, se procede a inspeccionar. Siempre tiene que ser en una dirección de craneal a caudal. Primero se parte por la cabeza, se observa la cavidad orbitaria, lo cual no manifiesta alguna lesión aparente. Se inspecciona la cavidad bucal, se observa bien rígido, lo que significa que está en post-mortem, y la mucosa es tanto cianótica. Se inspecciona la oreja, no se observa ninguna lesión aparente ni rastro de alguna infección. Luego se sigue a la cavidad torácica y abdominal y a la palpación. No se observa una continuidad en los huesos largos de la cavidad torácica. Se sigue a más caudal. Se palparon las articulaciones de los miembros posteriores. Se observa el esfínter anal y todo aparentemente normal. Luego se procede a abrir la cavidad abdominal. En este caso, al ser una necropsia dirigida a los riñones, no nos vamos a enfocar en los otros sistemas y cavidades. En este caso es recomendable entrar por la línea media, ya que nuestro objeto y la dimensión del animal
Se observa el peritoneo. La incisión se abre un poco más para poder trabajar con mayor comodidad. Hacemos una incisión más grande con la ayuda de nuestras pinzas dientes de ratón. El hígado se ve de un aspecto normal, no se ve tampoco edematizado, se sigue inspeccionando los demás órganos. El intestino delgado aparentemente igual se ve normal, no hay presencia de hemorragia, ni tampoco de focos necróticos, ni lesiones en la mucosa de los intestinos. Lo que significa que el animal no murió por alguna causa infecciosa. En este caso se utiliza la tijera en Roma para así no pasar a llevar los órganos de la cavidad. Se intenta extraer los riñones. De la manera en que se lastime lo menos posible. Desligamos el órgano de su respectiva cápsula y lo extraemos con cuidado. Se observa y se deja a un lado para extraer el otro órgano de riñón. Se observa igual la vejiga, pero en esta ocasión no la vamos a extraer. Con respecto a la vejiga no se observa alguna lesión aparente, pero sí está en un estado contraída, lo que significa que no tiene líquido en su interior. Igual se puede observar un poco en el intestino delgado que está levemente edematizado, con aspecto de inflado, lo que hace pensar que el metabolismo bacteriano de la mucosa intestinal libera muchos gases y no pueden ser eliminados. Al momento de inspeccionar y examinar nuestros órganos, lo terminamos de descapsular. Y ahora se procede a cortarlo en un sentido de libro. Y por la dimensión del órgano hay que hacerlo con mucha suavidad para poder tomar la muestra y dejarlo en nuestro frasco
que ya tiene previamente una solución fijadora. Siempre hay que tener el cuidado de los cortes, no deben superar más allá de 1 centímetro de grosor, para así no tener problemas al momento de fijar nuestra muestra, y de esa manera nuestros resultados a la histopatología no se ven alterados. Siempre hay que tener la precaución de primero depositar en el frasco de la muestra la solución fijadora y luego la muestra, nunca al revés. Guardamos nuestra muestra, luego hay que roturarla y enviarla a histopatología. Bueno, en esta ocasión el órgano a estudiar corresponde a un bovino. Una pequeña diferencia anatómica comparativa entre los bovinos y los otros mamíferos es la presencia de lóbulos en la superficie del riñón. También las glándulas suprarrenales no están totalmente ligadas a la porción craneal de los riñones y están alimentadas por una rama suprarrenal. Esta tela transparente fibrosa que se está mostrando ahora en pantalla corresponde a la cápsula renal que envuelve por completo los riñones. Cabe destacar igual que su función es de protección y sostén del órgano, y también está envuelto por una capa adiposa en conjunto con tejido conectivo, a la cual se denomina fascias renales. Se visualiza en pantalla la arteria renal y apuntándose con el dedo la vena renal. Se diferencian por su estructura de las paredes. Ahora se procede a decapsular uno de los dos riñones. Cabe destacar igual que la cápsula renal está dificultosamente adherida a la superficie del órgano. Siempre al momento de hacer estos procedimientos hay que tener cuidado con no pasar a llevar el órgano netamente así. Se separa la glándula suprarrenal, que igual queda con restos de la cápsula renal. Se desliga los últimos indicios de la cápsula renal presente en el riñón. En la superficie del órgano no se observa una alteración en el color
tampoco la presencia de microabscesos, tampoco la presencia de hemorragia ni puntos necróticos, lo que significa que el animal no está pasando por algún proceso infeccioso al momento de ser faenado. Siempre se recomienda hacer cortes horizontales para luego hacer la toma de muestra en sentido de libro. Una vez que ya se hace el corte, se inspecciona el interior del riñón, en la cual se puede manifestar en cada lóbulo la presencia de una corteza renal que lleva una médula y finalmente desemboca en una pelvis renal, la cual la conduce al uréter, que igual está envuelto por la cápsula renal. Cabe destacar que, al igual que en la necropsia anterior, el grosor de cada muestra que tomemos no debe superar el centímetro de espesor. Lesiones más frecuentes del sistema urogenital. En primer lugar se describe la nefrolitiasis, que es el término médico para la condición en la cual se desarrollan grupos de cristales o piedras conocidas como nefrolitos o más comúnmente cálculos de riñón. Los perros y los gatos son más susceptibles a los cálculos renales. Sin embargo, algunas razas de perros son más susceptibles a ciertos tipos de cálculos renales que las demás. Dentro de los factores de riesgo se describe la edad, que es más común en animales longevos, el sexo, que se ha observado que los machos se ven más afectados que la hembra, y la raza, que es más predisponente en caninos dálmata, bulldog inglés y cocker spaniel. Dentro de los síntomas tenemos que muchos perros con cálculos renales no presentan signos aparentes, y en otros se puede presentar hematuria, vómitos, infecciones recurrentes del tracto urinario, disuria, que es la dificultad y dolor al orinar, y poliuria, que es orinar varias veces en el día pero en pequeñas concentraciones. Dentro de las causas son dos más que nada. En primer lugar, un aumento en las concentraciones de calcio en la orina y en sangre, y también un aumento del pH producto de la dieta del animal, alcalinizando el cuerpo, lo que favorece la aparición de la nefrolitiasis. Con respecto al diagnóstico, más que nada se basa en una buena anamnesis, un examen físico, ecografía y análisis de orina. Y con respecto al tratamiento, depende del tamaño y del tipo de urolito que esté afectando el tracto urinario. Algunos de los procedimientos más comunes son la extracción quirúrgica, que se hace cuando las vías urinarias se encuentran totalmente obstruidas, la disolución mecánica, que se realiza a través de medicamentos o cambios dietarios que modifican el pH de la orina, y finalmente la fragmentación, que es una técnica relativamente nueva que consiste en una operación mediante láser u ondas electrohidráulicas. La segunda patología más frecuente en el sistema urogenital es la insuficiencia renal, que es una patología muy común en perros, especialmente en perros de avanzada edad. Esta enfermedad se produce cuando el riñón no funciona correctamente y suele detectarse cuando el riñón está funcionando aproximadamente entre un 33 y 25% de su capacidad real. Se describen dos tipos de insuficiencia renal, la aguda y la crónica, siendo la aguda ligada a otras enfermedades y la crónica no tiene cura, es de un desarrollo lento, y más que nada el tratamiento está orientado en reducir la sintomatología. Con respecto a las causas, se describe que pueden ser multifactorial. Entre esas rescatamos la edad, que es más frecuente en animales longevos, enfermedades infecciosas, tanto bacterianas y virales, amiloidosis, que es causado por una exageración de depósito de amiloide en el riñón, obstrucción urinaria, más que nada de los uréteres, ciertos medicamentos, reacciones tóxicas y también factores hereditarios. Con respecto a la sintomatología,
Se cree que la polidipsia es que el animal no toma agua, la poliuria, que es orinar muchas veces en el día. También el animal puede manifestar oliuria, que es orinar pocas veces en el día, y también anuria, que simplemente es no orinar. El diagnóstico de la insuficiencia renal se basa más que nada en un examen de sangre en conjunto con un examen de orina. Y el tratamiento se describe que son dos: la terapia de fluido y un tratamiento que acompaña la primera, que es la dieta. Entonces tenemos que la terapia de fluido implica más que nada en la rehidratación durante aproximadamente 2 a 10 horas. Después hay que mantener una hidratación normal. Muchas veces una terapia de fluido es suficiente para iniciar un aumento en la producción de orina. Y con respecto al tratamiento de dieta, el animal, tras recibir la terapia de fluido, el paciente va a dejar de sentir náusea, lo cual significa que tiene el deseo e impulso de comer, lo que implica darle al animal una dieta que le favorezca en la eliminación de esta enfermedad. Entre esos pueden ser alimentos como carne de pollo, cerdo, ternera, clara de huevo, merluza, entre otros. Si el animal está vomitando a causa de un fallo renal, el tratamiento puede estar basado en darle pequeñas cantidades de comida y medicamentos tales como la simeditina o la clorpromazina. Bueno, y eso ha sido la clase sobre patologías del sistema urinario. Muchas gracias por su atención.